te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hay pocos pasajes en la Biblia donde tan claramente nos enseña el enlace, la conexión que hay entre el mundo espiritual y el mundo visible. Hay pocos pasajes en la Biblia que nos enseñan tan claramente cuando hay un conflicto de guerra, que en el mundo espiritual es como un espejo. Es como un reflejo. Lo que en el mundo espiritual está sucediendo es lo que se ve. Cuando el pueblo de Israel salió a los 430 años de Egipto, dice la Biblia que Dios el Padre, Él los quiso sacar por el camino más corto. Pero, dice la Biblia, que Israel no quiso ir por la tierra de los filisteos. Y por no querer ir por la tierra de los filisteos, que implicaba la guerra, luego terminó con una guerra mucho peor. En Éxodo 14, o mejor dicho 13, dice la Biblia en versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo y vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Sabes lo que es gracioso? Por evitar una guerra necesaria, cuando Israel salió de Egipto. Y tenemos que aprender una cosa, que cuando nosotros leemos la Biblia, todas esas guerras, algunos leen la Biblia y dicen, uy, ¿cuántas guerras hay en la Biblia? ¿Así? Observa la historia del ser humano. El ser humano siempre ha tenido guerras. Es la primera generación ahora que ahora está gozándose de un tiempo
sin guerra. Gracias a Dios. Gracias a Dios estamos en un largo tiempo, un largo periodo, que muchos de nosotros, no han conocido la guerra. Y eso es bueno de no conocer la guerra. Porque la guerra en el cine parece algo bonito. Y también la guerra en la PlayStation parece bonito. Pero no te imaginas lo que es la guerra. La guerra es destrucción total. En la guerra nunca alguien gana. En esta guerra humana, en esta tierra, nadie gana. Incluso el que parece que gana, en verdad pierde. Pierde su inocencia. Pierde su conciencia. Pierde su fe y amor en el próximo. Las guerras nunca han traído nada bueno. Nada. Nada. La guerra no es nada para resolver un conflicto. La guerra hay cuando no se quiere resolver un conflicto. Porque conflictos se pueden resolver con palabra y con paz. Y en la Biblia, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve muchas guerras. El pueblo de Israel continuamente estaba en guerra. Continuamente. Algunos dicen, ¡ay, cuántas guerras hay en la Biblia! Y matanzas. ¿Así? Os voy a confesar una cosa. Me tomé el estudio, me tomé el tiempo, me tomé el esfuerzo para estudiar la historia de Centro Sudamérica. Me tomé el tiempo para estudiar las guerras grandes que tuvieron el Imperio Romano o la China con la Manchuria, con el imperio de Genghis Khan, Kublai Khan. Y ¿sabe lo que observé? Que en todo momento hubo guerras grandes y matanzas. Los aztecas, los mayas, los incas continuamente estaban en guerra. Los españoles trajeron guerra. Las enfermedades trajeron destrucción. En el lugar donde hoy están los Estados Unidos, habían más de 600 diferentes pueblos indios, comanches, apaches, iroqueses, más de 600 diferentes, 600 pueblos, y el uno al otro estaba en guerra. En África siempre ha habido guerra. En Europa siempre ha habido guerra. Guerra, Francia contra Alemania, Alemania contra Inglaterra. Y así no estamos, desde siempre. Solo una persona vino a esta tierra a traer la paz. Solo hay paz en una persona, en aquel que es el príncipe de la paz, en Jesucristo. Vemos el Imperio Otomano, los turcos. Vemos la conquista de los pueblos árabes. Incluso cuando los romanos, con sus legiones, se acercaron a Etiopía, tienes que saber que había una reina que se llamaba Ashanti, la reina Ashanti. ¿Sabe lo que ella hizo? Porque esos pueblos no eran dirigidos por un rey, sino reinas. Una de ellas visitó a Salomón y la reina de Saba. Pero esta reina Ashanti, cuando los romanos con sus legiones se acercaron a Etiopía, ella, encabezando 200 elefantes, esa reina se puso en la punta delante. Cuando el ejército romano vio a esa mujer con esa fuerza, con ese ejército, el Imperio Romano se quedó por ahí y no bajó más para abajo. Era impresionante esta reina Ashanti.
de los Ashantis. Y en todo momento ha habido guerra. Hoy incluso tenemos muchas guerras. Guerras virtuales, guerras económicas, guerras de ideas. Y sabes, a mí siempre me da gracia cuando la gente dice: la religión solo ha traído destrucción. ¿Así? ¿Y el comunismo no? Que bajo Stalin probablemente entre 50 y 70 millones de rusos, no de otro pueblo, rusos, murieron. 50, 70 millones. Bajo Mao Zedong murieron aproximadamente más de 100 millones de chinos de hambre. Y de Pol Pot en Camboya, que en pocos años, no con balas, sino a palas y a palos, mataron más de 3 millones de intelectuales. Por el amor de Dios, siempre ha habido guerra. La religión no es la que trae guerra, es una ilusión. Es una ilusión y una mentira que la religión siempre ha traído guerra. Todo ha traído guerra. Porque un ser humano quiso conquistar otro sitio, hubo guerra. Hoy hay guerra por petróleo. No lo dicen abiertamente. Pronto habrá guerras por el agua, por los recursos. Pero déjame explicarte de una guerra en la Biblia. Una guerra que es impresionante. La guerra espiritual. Una guerra en el espíritu. El pueblo de Israel desde el principio tuvo que luchar por sobrevivir. El pueblo de Israel, hoy todavía, el pueblo de Israel tiene que luchar por sobrevivir. Muchas veces cuando preguntan ¿cuál es el mejor ejército del mundo? ¿Son los chinos? ¿Son los americanos? ¿Son los rusos, los ingleses? Querido, tú no sabes que todo el pueblo de Israel hoy en día, casi todos, el 95% mínimo, estuvo en el servicio militar entre 3 y 5 años. Si hay un conflicto, Israel de un día a otro tiene 7, 8, 9 millones de soldados, bien entrenados. Hoy en día los soldados israelíes, las tropas especiales, entrenan a otras tropas especiales en todo el mundo. Cuando los Estados Unidos quieren aprobar armamento, muchas veces se lo venden o se lo ofrecen al ejército israelí. Hoy en día, el ejército mejor entrenado, mejor preparado del mundo, sí, están los Green Berets, los Marines, la Delta Force, los Navy SEALs en los Estados Unidos, están las COES aquí en España, está la Legión en España, en Francia, está el ejército británico muy bien entrenado y muchos sitios del mundo tienen ejércitos muy buenos, pero hay un ejército que nunca luchó por su ideología, sino simplemente por su sobrevivencia, y es Israel. Por eso Israel tiene un ejército que da miedo. Y en la Biblia vemos Israel involucrado en muchas guerras. En guerras contra los amalequitos, contra los amonitas, hetitas, contra los filisteos, los moabitas, los sirios, los babilónicos, los egipcios. En todo momento hubo guerra. Pero, querido oyente, para comprender las guerras, tenemos que comprender dos pasajes, o déjame decir,
Hay dos pasajes que en la Biblia nos enseñan muy bien lo que es un conflicto de guerra y cómo tenemos que actuar. El odio nunca es una opción. El odio, el que odia, muere. El que levanta la espada, dice Jesucristo, morirá por la espada. Oíme, el que levanta la espada, el que empezó la guerra, pierde la guerra, antes o después. Es una ley que Jesucristo dio universal. El que levante la espada es el que termina la espada, por la espada. El que levante la guerra termina por la guerra. Ok. Cuando el pueblo de Israel, a los 430 años, salió de Egipto, y como dije, en todo momento hubo conflicto. En todo momento, en todo lugar del mundo hubieron guerras. En todo momento. En todo momento. En este momento hay guerras en muchos sitios. Solo que nosotros no lo oímos. O no lo tenemos delante nuestra. Pero en ese momento que Israel salió de Egipto, Dios el Padre quiso llevarlo directamente en un camino de 11 días. Pero tenían que pasar por la tierra de los filisteos. 11 días. ¿Y sabes qué? Por evitar la guerra de 11 días contra el pueblo de los filisteos, Israel se vio involucrada en tantas guerras que no eran necesarias. Pero una de ellas fue contra un pueblo llamado Amalek. Ese pueblo Amalek es el sinónimo de la carnalidad. Y dice la Biblia que cuando Amalek peleó contra Israel, tienes que saber que el pueblo de Amalek, atención, nunca atacó a Israel frente en frente, siempre vino de los lados y por atrás. Siempre vino por atrás. Y de todos los enemigos que Israel tuvo, los amonitas, los heditas, que vinieron de la región de Turquía, los sirios, los arameos, los de Tiros, los de Sidón, los filisteos, los babilónicos, los caldeos, todos los pueblos que tuvieron guerra con Israel, ninguno se pudo comparar con Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek fue el único pueblo que dice la Biblia que levantó la mano contra el trono de Dios. Todos los otros pueblos atacaron el pueblo de Dios. Pero Amalek tocó el trono de Dios. Por eso dice el Señor que Él tiene guerra de generación en generación con Amalek. Dios está en guerra de generación en generación con Amalek. Pero no con personas, sino con poderes diabólicos. Porque para tocar el trono de Dios, tú como ser humano no puedes tocar el trono de Dios. Es algo en el espíritu. Y aquí, en esta historia que nos comenta Moisés, dice que cuando el pueblo salió, dice la Biblia que Amalek se enfrentó, atacó a Israel. ¿Y qué hizo Moisés? Oye lo que dice. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones. Él no dijo coge a todos, sino escógenos varones. ¿Por qué? Tienes que saber que en tiempo de guerra, yo estaba en el ejército, y gracias a Dios, yo estuve en el ejército. A mí me gustó. Yo soy una persona pacífica, me encanta la paz, pero en aquel momento yo fui al ejército. Y os confieso una cosa, yo fui voluntariamente al ejército, estuve en 5 campamentos, estuve en una academia de caballería, y me encantó.
El ejército a mí me encantó. Yo sé que no es para todos, pero cuando hay un conflicto, no se envía todo el ejército, sino se escoge a personas. Cuando yo estaba en servicio militar, los americanos, bajo el gobierno de Ronald Reagan, atacó en Libia, desde aquí de Torrejón de Ardoz, salieron aviones para atacar a Gaddafi en el 86, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Que se levantó un conflicto. Y nosotros, que estábamos en el campo de francotiradores, vinieron a nosotros. Y de todos los que estábamos haciendo el curso, porque cuando haces el curso de francotirador, siempre normalmente llevas a alguien acompañándote que te dice la distancia, que te dice más o menos la corriente del aire. Alguien al lado con un gran prisma mira, él te lo dice, él te acompaña. Tú no tienes que quitar el ojo del punto de mira. Y entonces ellos hicieron un llamado de todo el curso que se había cualificado para hacer el curso de francotirador. A los francotiradores le hicieron un llamado y dijeron que buscaban voluntarios. Y yo me apunté para ir del campamento donde estábamos a Torrejón de Ardoz. Allí había un avión que estaban esperando por si acaso había un conflicto. 174. Y yo me apunté. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que no todos en el momento de conflicto están dispuestos a poner la cara. Y dice la Biblia, en Isaías 13, versículo 4, que Dios pasa revista por sus tropas para la batalla. ¿Sabes? Que todos nosotros cristianos que creemos en Jesucristo somos hijos de Dios, sí. Él nos ama, claro. Él nos perdonó, gracias a Dios. Su gracia nunca se aparta de nosotros. ¿Sabes que el apóstol Pablo dice que todos somos miembros de la novia de Jesucristo, que se llama la iglesia? Todos son miembros de la novia. Pero no todo cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Porque hay muchos rebeldes y cabezones que no saben someterse a la autoridad. Esa gente mayormente rebelde, con un espíritu diabólico muchas veces, intentan dividir iglesias, abrir sus propias iglesias, que no son iglesias, son chiringuitos que no tienen que ver nada con el ejército de Dios. Hay personas que ya no pueden ser ovejas, quieren ser pastores sin jamás haber sido ovejas. Y quiero decirte una cosa, solo un buen discípulo será un buen maestro. Solo un buen alumno será un buen profesor. Solo un buen hijo será un buen padre. Pero oye, solo un buen discípulo puede ser un buen pastor. Pero muchos no quieren ser partícipes de una iglesia local. No conocen autoridad, no respetan autoridad. Todos son miembros del cuerpo, ¿sí? Todos son miembros del cuerpo. Todos son miembros de la novia, sí. Todos son miembros del cuerpo, no, never. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree en Jesucristo, no lo dudo, pero hay tanta rebeldía interior que jamás pueden someterse a una iglesia. Quiero decirte una cosa, la autoridad espiritual más grande que existe no son profetas, no son apóstoles, no son maestros. Es el pastor tiene la autoridad sobre el rebaño, solo el pastor, solo el pastor. Jesucristo era un pastor con 12 apóstoles,
Ahí te das cuenta quién es el que corta el bacalao. Él nunca dijo yo soy buen apóstol, él dijo yo soy el buen pastor. Y el que no quiere someterse y estar integrado en la iglesia no puede ser parte del cuerpo. Pero luego hay otra cosa. Primero existe la novia. Ahí todos los cristianos están involucrados. Luego está el cuerpo. Son aquellos que están involucrados en una iglesia local. Y luego existe otra tercera cosa, que es el ejército de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque todos son parte de la novia, sí, pero no todos valen para esta guerra. Queridos, mirad, tú puedes discutir conmigo mi teología, tú puedes discutir todo, la doctrina, el dogma, pero el día que un ejército de demonios se te enfrente, se acabó el rollo. Ahí se va a revelar si sabes luchar la buena batalla de la fe. Porque en esta historia de Moisés, Aarón, Hur y Josué, tienes que saber una cosa, que Josué es el nombre griego de la palabra hebrea Yeshua o Yeshua, que es Jesucristo. Jesús, el nombre Jesús, es Josué. Y dice la Biblia que Moisés le dijo, Josué, escoge varones. Y dice la Biblia que Moisés dijo, mira, yo me voy a la cumbre y de arriba yo oro y tú abajo luchas. ¿Te das cuenta? Hay una lucha visible y una lucha invisible. Y dice la Biblia, y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. ¿Sabes? Quiero decirte una cosa. El levantar las manos en la iglesia es muy, muy bueno. Es algo muy espiritual. Cuando estás adorando, alabándolas al Señor, tienes que levantar tus manos. Es un símbolo de adoración y de alabanza. Y también el gozo, la danza, las palmas, es el júbilo de la guerra. Es el sonido de la guerra del ejército de Dios. Y dice la Biblia que cuando Moisés subió a la cumbre y él oraba arriba, dice, y sucedía que cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía. ¿Sabes? Siempre que tú estás cerca de Dios, los ángeles, vamos a llamar así, pueden hacer el trabajo. Déjame deciros algo de los ángeles. Los ángeles, según Hebreos 1, el último versículo de la carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 24, creo que es, dice que los ángeles, o 14, perdona, los ángeles son espíritu ministradores, espíritu que ayudan. Ellos sirven. Tú como cristiano no tienes que hablar con ángeles, ni tampoco darle órdenes, como yo he oído por ahí. Le doy órdenes a los ángeles. Oye atentamente. Atención. Atención. Ninguno de los apóstoles y discípulos de Jesucristo en la Biblia le daba órdenes a los ángeles. Con que déjate de rollo ese. Dale tu orden a tu familia, a tus hijos, y tú ten cuidado de tu propia casa en vez de dar órdenes a los ángeles por ahí. Y dice la Biblia que los ángeles, ellos luchan por nosotros. Pero quiero decirte una cosa. Los ángeles, ellos solo están dispuestos a lo que dice Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Y muchas veces tu familia está abajo, en el valle, y tú estás orando arriba en el collado. ¿Sabes? Tú vives en el Espíritu en el collado,
pero tú trabajas abajo en el campo, en el valle. ¿Sabes? Tienes que saber que tu vida de oración está conectada con tu vida laboral y familiar. En un lugar tú oras, en el otro tú luchas. Pero quiero decirte una cosa, que cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Nunca dejes de leer la Biblia. Aunque no puedes orar, por alguna razón, nunca dejes de leer la Biblia. ¿Sabes? Josué escogió a soldados. Y quiero decirte una cosa. No todos valen para las cosas de Dios. Atención a lo que voy. Todos pueden gozarse de las cosas de Dios, pero no todos valen para la guerra. Si algunos niegan incluso que existen poderes diabólicos, con uno de esos no puedes ir a la guerra, por el amor de Dios. Pero nosotros cristianos, por el amor de Dios, somos más que vencedores. Y tú y yo estamos en la cumbre, y abajo está el conflicto. Y dice la Biblia que siempre que Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalek. Pero cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. ¿Sabes qué? Toda tu familia depende de tu oración. Toda tu ciudad, o como dijo Martin Lutero dijo, si yo no oro un día, lo noto yo. Si yo no oro 2 días, lo nota mi familia. Si yo no oro 3 días, lo nota todo el país. Martín Lutero sabía el poder de la oración. Y como ese hombre que existió en Escocia, John Knox, qué nombre más precioso, John Knox, un hombre, un predicador escocés, cuando la reina de Inglaterra envió, esto es real historia lo que te estoy contando, cuando envió un ejército, no importa cómo lo interpretan los otros, pero así fue the real story, cuando envió un ejército, uno vino con un papel donde estaba escrito, se lo dieron a los generales. Los generales se lo dieron a la reina de Inglaterra. ¿Sabe lo que estaba puesto escrito en ese papel? John Knox está orando. Cuando esta reina vio y oyó que John Knox estaba orando, ella dio la orden de parar sus ejércitos. Y sus generales le preguntaron que por qué paraba los ejércitos. Y ella dijo, porque yo temo las oraciones de este hombre más que todos los ejércitos de Escocia. Había un hombre en el sur de Inglaterra, Rees Howells, en un seminario bíblico en el sur de Inglaterra. Y él en su diario escribe, y luego a los años se descubrió una cosa, que Rees Howells en su diario escribe, siento del Señor de ayunar. En ese momento, en esos días, Adolf Hitler, él había dado órdenes. Había una raqueta, una bomba, creo que se llama en español un cohete, o no sé cómo se dice, V2, la V2. Era la primer cohete o bomba que llegaba allí desde Alemania, de Travemünde, a donde estaba en el norte de Alemania, hasta Londres. Y el pueblo de Gran Bretaña estaba tan atemorizado por esas bombas que Winston Churchill estaba esperando que Adolf Hitler en cualquier momento diera la orden de invadir Great Britain, Gran Bretaña, Inglaterra. Pero por una razón desconocida,
Adolf Hitler se dio la vuelta y dio la orden de atacar lo que era Rusia, Stalingrad, y lo que era atacar al bolchevismo a Rusia. Y no había ninguna razón. Si Inglaterra para los alemanes ya estaba atemorizada, podían atacar. Luego, a los años, al leer el diario de Ritschl, pone que él estuvo ayunando. Él estuvo ayunando junto con el seminario bíblico. Y que en ese ayuno, ellos ataron el hombre fuerte detrás de Adolf Hitler. Y que Adolf Hitler, hoy se sabe, por una razón no razonable, dio la orden de atacar Rusia. Este hombre, Ritschl, probablemente, sin darse cuenta, cambió el rumbo de la guerra. ¿Por qué? Porque él estaba en la cumbre, como Moisés, orando y ayunando. Cuando Moisés lanzaba las manos abajo, Israel ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba, y oíme una cosa, Moisés, para vencer a Faraón, solo tuvo que levantar una mano. Pero para vencer a Amalek tuvo que levantar las dos. Ahí te das cuenta el poder diabólico que había detrás de Amalek. El poder diabólico detrás de Amalek era más fuerte que el poder diabólico detrás de Faraón. Tanto que Dios dio la orden a Saúl, el primer rey de Israel, a David, de terminar con Amalek, que era un sinónimo de esos poderes diabólicos que levantaron su mano al trono de Dios. Dice la Biblia que Moisés se cansó. Claro que se cansó, el pobre tenía 82 años en ese momento. Pero vino Aarón, su hermano, y Hur, y les sostenieron las manos. Y así hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y dice la Biblia, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo. ¿Por qué? Porque alguien ganó la batalla. Alguien ganó la batalla allí en la cumbre. Los conflictos de guerra son visibles e invisibles. Detrás de cada guerra hay poderes diabólicos. Hay demonios detrás de cada guerra. Hay otra historia del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, dice la Biblia en 2 de Reyes 6:8, que el rey de Siria, los arameos, como dice literalmente, Agam, que el rey de Siria atacó a Israel y consultó con sus siervos, vamos a atacar en tal y tal lugar. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, ten cuidado que van a atacar por aquel lugar, porque los sirios van a venir por allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Es igual lo que este rey de Aram, de Siria, dijo, el profeta lo sabía antes. Eso es lo que necesitamos hoy, una voz profética, que no reaccione a lo que hace el diablo, sino accione antes que el diablo lo haga. Y dice la Biblia que el rey de Siria se turbó y dijo, ¿quién entre nosotros es el espía? ¿Quién entre nosotros siempre está dando las noticias al rey de Israel, que él siempre sabe por dónde voy a atacar? Y uno de los siervos dijo, no, rey, no, sino que el profeta Eliseo está con Israel. Y él le declara, oye, al rey de Israel
las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Es igual lo que hablaba ese rey pagano en su cámara secreta, el profeta de Dios lo sabía. Y dijo, ¿así? Y mirad dónde está, porque quiero tomarlo preso. Y le fue dicho, el profeta está en la ciudad Dotán. Y dice la Biblia, entonces envió el rey allá gente a caballo y carros con un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, la rodearon. Y se levantó de mañana y salió el que era siervo del varón de Dios. Eliseo tenía un siervo, y salió. Y aquí la ciudad estaba rodeada de gente, de caballos, de carros. Y el siervo dijo, ¡ay, Señor! ¿Qué haremos? Entonces el profeta dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces oró. Eliseo dijo, te ruego, Señor, que tú abras los ojos para que él vea. Entonces el Señor abrió los ojos y vio. El criado se le abrieron los ojos y miró, y ¡he aquí! Que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Has oído? Detrás del ejército visible estaba el ejército de Dios. Por eso su nombre se llama Yahweh Tsebaot. Y nosotros tenemos autoridad, querido oyente. Querido, mira, con la mano al corazón, ¿a quién le importa lo que dicen otros? Si tú y yo sabemos que Jesucristo reina, ¿quién tiene el poder? Jesucristo. ¿A quién venció? Al diablo. ¿Quién tiene que someterse? Los demonios. ¿Quién tiene poder? Tú y yo. ¿Quién es enviado? Nosotros. ¿Quién es el ejército de Dios? La iglesia. ¿De quién es la victoria? De aquellos que creen en Jesucristo. Queridos, tenemos autoridad. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Si quieres cambiar la tierra, tienes que cambiar el cielo con tus oraciones. Porque la tierra, atención, reacciona con retraso al cielo. Me explico. No dejes de orar, querido oyente. Sea por tu hijo, tu hija, por tu familia, por tu situación, por tu nación. No dejes de orar. Porque tus oraciones, como dice la Biblia en el profeta, la tierra oirá al cielo. La tierra está atentamente lo que dice el cielo. Y muchas veces cuando oras por una cosa, sucede con retraso. Por eso no te desanimes, sigue orando, porque el retraso es la señal que hay una guerra espiritual. Hay que ponerse la armadura de Dios, hay que ser valiente. Para esto no vale cualquiera. Otra vez lo voy a explicar. Dios hace revista en sus tropas. Dios hace revista en sus tropas. A mí, no gente incrédula, no gente del mundo, no prostitutas, no musulmanes y tampoco gente que no cree en Dios, no me ha criticado o se ha metido conmigo. Y me han dicho, ¿y tú crees atar en el hombre fuerte? Pues sí, tronco, así no es la cosa. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. ¿Todos los días? No. Pero tú y yo tenemos autoridad. Por el amor de Dios, tengo una pregunta. Por el amor de Dios, si nosotros no atamos al hombre fuerte, si nosotros no echamos fuera los demonios, entonces, ¿quién narices lo va a hacer? Claro, si tú estás preocupado con lo tuyo, tú sigues con lo tuyo. Pero hay gente donde el general de las tropas de Dios hizo revista y fue llamado a esto. Porque para esto tienes que estar llamado. Porque esto hay que saber soportar presión.
Cuando te metes con el hombre fuerte y con sus demonios, esos estúpidos demonios intentarán todo de traer presión sobre tu vida. Pero quiero decirte, hermano, en Cristo, tienes que estar firme contra esos stupid devil demons. Firme. Porque antes o después, los que confían en Jehová reciben nuevas fuerzas. Levantan sus alas como las águilas y corren. Y tú y yo estamos en esta guerra. Toda guerra es un conflicto diabólico. Toda guerra es diabólica. No hay ninguna razón para una guerra. Pero tú y yo tenemos poder en el nombre de Jesucristo. ¿Puede cambiar una guerra? Toda guerra puede cambiar. Francisco de Asisi, y yo te recomiendo leer la biografía. En alemán se llama Francisco de Asisi, yo creo que en español Asís. Yo te recomiendo leer su biografía, pero la original de Bonaventura, que tuvo con él. Todo lo otro después añaden cosas que no es original. Yo la leí 3 veces. Era un hombre impresionante. Amaba a Jesucristo. Jamás oró a la Virgen o a un santo. Francisco de Asís amaba a Jesucristo de todo corazón. Y él tenía una autoridad sobre los demonios que daba miedo. Impresionante. Él se convirtió con 21 o 23 años, creo que fue, y murió con 42 años. Pero mira el efecto que tiene Francisco de Asís hoy en día. Hasta hoy, hasta el Papa tomó su nombre, porque era un hombre de ayuno y de búsqueda. Impresionante hombre. Y él, en su biografía, lo mismo que Dominique de Nurcia y Teresa de Ávila, Juan de Dios, John Wesley, Jonathan Edwards, John G. Lake, todos esos hombres y mujeres de Dios sabían que están involucrados en una guerra espiritual. Querido, ¿cuándo, por el amor de Dios, vas a despertar y te vas a dar cuenta que algunas veces eres atacado por poderes diabólicos? Queridos, los demonios se ríen en tu cara de tu psicología. I mean, really. Ellos solo tiemblan delante del nombre de Jesucristo. Tienes que atarlo, reprenderle. La psicología sana al ser humano, en parte, no en todo, pero en parte, pero no echa a los demonios fuera. Tú y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que atar el hombre fuerte, proclamar el reino de los cielos y proclamar la gracia, la bondad y la victoria de Jesucristo. Eso yo le enseño a mi gente. Todos los miércoles le enseño a luchar la buena batalla de la fe. I am a warrior. Soy un guerrero. Y no me avergüenzo de nada. ¿Yo creo en echar demonios fuera? Sí. Los echo fuera. Absoluto. To hell with the devil, como dice el inglés. Al diablo con el diablo. Queridos, en el nombre de Jesús, Jesucristo reina por el amor de Dios. Ponte las pilas. ¿Cómo vas a vencer al diablo si no sabes vencerte a ti mismo? Levántate, lee la palabra, ponte las pilas, vive en la gracia, dale a Dios gracias, gana la batalla. Tú tienes que controlarte primero a ti mismo. Como dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, no hemos recibido el espíritu de cobardes, sino de amor. El amor que nos levanta de poder y de dominio propio. Por eso nosotros podemos atar el hombre fuerte, ¿sí? Es igual que el personaje en esta historia, en cualquier lugar del mundo, si un demonio lo está inspirando, tú y yo tenemos poder de reprender ese demonio. Porque dice la Biblia en Daniel 7:27, todo dominio
me tiene que obedecer. Se tiene que inclinar y obedecer. Jesucristo tiene el poder. Jesucristo reina a través de sus hijos. Por eso, en la Iglesia Pasión por Cristo y en Dynamis Radio, eso es lo que os enseño de todo corazón, a luchar la batalla por tu familia, por tu entorno, a luchar la buena batalla, como dice la Biblia en 1 de Timoteo 1:18. La buena estrategia, el arte de la guerra. 1 de Timoteo 6:12 habla también, y segunda carta de Timoteo 4:7 habla el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, ese sí que era un hachas. Era el Green Beret. Era de la Legión. Era de los Marines. Tanto que en la carta de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, dijo: yo sé que cuando yo me vaya vienen los lobos. ¿Sabes lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Quieres saberlo? Que él sabía, mientras él está ahí, hay protección. Y eso es lo que tiene que traer cada pastor a su iglesia. La presencia de un pastor es la protección de las ovejas. Donde un verdadero pastor está presente, los lobos no se acercan. Y si se acercan, se hacen pedazos. Por eso, queridos, en el nombre de Jesús, ¿podemos cambiar la situación? Claro. ¿Podemos ganar la batalla? Ya está ganada. ¿Podemos ganar la guerra? Ya está ganada. Lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús, atar el hombre fuerte detrás de esos poderes diabólicos que inspira a esa gente a la destrucción, hacerle daño a otros. Y quiero hacer un llamado en el nombre de Jesucristo. ¿Quién de vosotros quiere acompañarme en esta guerra? Como dijo John MacArthur, el gran general John MacArthur, en la Segunda Guerra Mundial, dijo: Gentlemen, antes de pasar el D-Day, antes de atacar desde Inglaterra a las costas de la Bretaña en Francia, que cambió todo el rumbo de la guerra, John MacArthur dijo: Gentlemen, os prometo que os llevo todo a casa. Todos regresaréis a casa. Algunos muertos y otros vivos. Porque él sabía que esta guerra es para hombres y para gente en el espíritu. ¿Quién de vosotros me acompaña en esta guerra? No te voy a prometer que va a ser un paseo por un parque de atracciones. Para esto, tienes que saber quién eres en Jesucristo. Ganar la batalla para tu familia. Por favor, tú le vas a dejar tus hijas, tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu negocio, tu vida, tu familia. ¿Se la vas a dejar en la mano de los demonios? Never, never, jamás. Tú vas a ganar la buena batalla. Y yo quiero ayudarte y te voy a enseñar cómo funciona. ¿Por qué? Porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo.